Vamos a empezar con el cálculo para una programación que realizamos de gaviones, muros de gaviones. Esta programación está fundamentada por un libro del ingeniero Félix Pérez, Cálculos estructurales de edificaciones de muros, tanques y obras civiles, una asesoría técnica del ingeniero Félix Pérez. En los muros de gaviones permanece la relación de altura-ancho de 1:1. Tenemos un gama de roca de 2.800 kilogramos metro cúbico, un gama del suelo de 1.800 kilogramos metro cúbico, un esfuerzo del suelo de 2 kilogramos centímetro cuadrado y un teta de 30 grados. Para nuestro cálculo debemos tener en cuenta los criterios de diseño. En este tipo de muro se analiza por volcamiento y deslizamiento. La longitud es de 3 metros, en la base es suficiente para el que chequeo por volcamiento y deslizamiento. Tenemos los datos de entrada, como es la cohesión, como lo es el ángulo de fricción y como lo es el gamma para nuestro diseño de muros de gaviones, a lo igual que para el suelo de fundación, su cohesión, su ángulo de fricción y su gamma. Posterior a esto, calculamos el coeficiente activo. A partir de ello calculamos el empuje activo. El coeficiente activo y el coeficiente de empuje activo lo calculamos de la siguiente manera, siendo K sub A, que es igual a tangente de 45 menos el ángulo de fricción sobre 2 elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que encontramos dentro de los libros de Brajadas, dentro del capítulo de muros de gaviones. A partir de ello calculamos el cálculo del empuje activo, el E sub A. Este E sub A es igual a 1/2 de gamma del suelo por h al cuadrado por K sub A, obteniendo así un valor de 6.075 kilogramos. Posterior a esto comentamos el momento por volcamiento, calculamos el momento por volcamiento, lo calculamos con el cálculo del empuje activo que habíamos calculado anteriormente por la altura, que fue 4,5 por 1/3. Y esto nos da 9.112,50 kilogramos fuerza metro. Para el momento de estabilización, se estabiliza con el peso de los bloques y del peso de cada cuña de los suelos sobre cada bloque. Posterior a esto se calcula el peso total de los bloques, se multiplica por el 80%, el gamma de la roca, que es 28.000 kilogramos metro cúbico, y como existe una relación de vacíos del 20% entre roca y roca, el cual se rellena con material granular. Entonces, para el cálculo de nuestro momento estabilizante se realiza de la siguiente manera. Tomamos 1, que es nuestro valor del ancho del gavión, tomamos la altura, que es 1,5, y tomamos el fondo, que era 1 metro igual, por el 80%, y esto lo multiplicamos por el gamma de la roca, que son 28.000 kilogramos metro cúbico, y esto por 6, que es el número de gaviones dentro de nuestro diseño preliminar, obteniendo así un valor de 20.160 kilogramos. A raíz de esto, pasamos ya al cálculo de la cuña del suelo sobre cada bloque. Este es WS sub 1, que se calcula la cuña del suelo sobre cada bloque, sobre el bloque 1 posteriormente. Este lo calculamos del 1.5, que es la altura, por 0.5, por 1, por el gamma del suelo, que es 1.800 kilogramos metro cúbico, obteniendo así un valor de 1.350 kilogramos. Y se calcula la cuña del suelo sobre cada bloque, que sería el bloque 2, que es 0,5 por 3 por 1 por el gamma del suelo, que es 1.800 kilogramos metro cúbico, teniendo como resultado 2.700 kilogramos. Luego realizamos el cálculo del momento estabilizante. Para el cálculo del momento estabilizante debemos tener en cuenta que esto se da en kilogramo fuerza metro, y posterior a esto lo calculamos de la siguiente manera.
lo calculamos donde sacamos el valor de W sub T, que era 20.160, por 1,5, que es la altura del bloque, más el anterior, que era el WS sub 1, que es el cálculo de la cuña del suelo sobre cada bloque, o sea, sobre el bloque 1, por 2,25, más el cálculo de la cuña sobre el bloque 2, que fueron 2.700, por 2,75, obteniendo así un valor de 40.702,5 kilogramos fuerza metro. Posterior a esto, calculamos el factor de seguridad por volcamiento. El factor de seguridad por volcamiento es el momento estabilizante sobre el momento de volcamiento que nos había dado anteriormente. Esto obteniendo un valor de 4,47, siendo mayor a 2, cumple con nuestro factor de seguridad al volcamiento. Luego pasamos a utilizar el factor de seguridad del deslizamiento. Para el factor de seguridad del deslizamiento tenemos que hallar el N. Este N lo hallamos de la siguiente manera. Lo hallamos con el valor de W sub T, que era el valor anterior que habíamos hallado, más el cálculo de la cuña del suelo del bloque 1, que es 1.350, y del bloque 2, que es 2.700, obteniendo así un valor de 24.210 kilogramos. Y para el factor de seguridad del deslizamiento, tomamos tangente del ángulo de fricción, que fueron 30 grados, que nos dio las datos de entrada, todo esto por el N que habíamos calculado anteriormente, sobre el cálculo que habíamos realizado anteriormente, que era el cálculo de empuje activo, que fueron 6.075 kilogramos, obteniendo así un valor de 2,3 para el factor de seguridad del deslizamiento, siendo mayor a 1,5, cumple con nuestro factor de seguridad del deslizamiento, según las normas y todos los estipulados en nuestra bibliografía del ingeniero Brajadas, del libro de sexta edición. Luego realizamos una verificación entre bloque y bloque. Para esta verificación de bloque y bloque lo realizamos el primer bloque, verificamos alrededor del punto A. Como lo realizamos en el punto A, como está estipulado en este, realizamos pues nuestras dimensiones del bloque, que pues el ancho es 1 metro, la altura es 1,5, y por el centro de gravedad se realiza que sería 0,5 la mitad, y verificamos alrededor del punto A pues los empujes que se vayan a realizar horizontales, como lo es en el caso de W sub 1, que sería 1, que es el ancho, por 1,5, que es la altura, por 1, que es el fondo, por 2800, que es el gamma que teníamos anteriormente acá en los datos de entrada, y por el 80%, 2800 y 0,8, que es el 80%, obteniendo así un valor de 3.360 kilogramos. Luego seguimos con el empuje activo, que sería 1 medio por el valor que sería el gamma del suelo, que es 1.800 kilogramos metro cúbico, como lo habíamos dado el datos de entrada, por 1,5 al cuadrado, que es la altura del bloque, por 0,33, obteniendo así un valor de 668,25 kilogramos fuerza metro. Luego realizamos el momento por volcamiento, como lo habíamos hecho anteriormente. Este momento por volcamiento es la misma fórmula, entonces realizamos el empuje activo que habíamos realizado anteriormente por 1,5, que es la altura, por 1/3, obteniendo así un valor de 3,34 kilogramos fuerza metro. Luego realizamos el cálculo igual al anterior con la misma fórmula del momento de estabilización. Este momento lo realizamos de igual manera acá para cada bloque. Este lo utilizamos entonces W sub 1 por 0,5, obteniendo un valor de 1.680 kilogramos fuerza metro. Posteriormente calculamos el factor de seguridad al volcamiento, igual que el anterior, que sería el momento estabilizante de actuar sobre el momento de
anterior que habíamos calculado, que era 334,125, obteniendo un valor de 5,02 siendo mayor a 2 y cumpliendo con nuestro factor de seguridad del volcamiento. Calculamos el factor de seguridad del deslizamiento. Para esto debemos tener el n y el u. El n lo calculamos anteriormente, que era 3360, y el 0,5 que fue el mu que nos dio. Por datos de entrada, para el factor de seguridad del deslizamiento, entonces tomamos el mu que lo habíamos tomado, que era 0,5, por el n, que era 3360, y esto lo dividimos en el empuje activo, que fue 668,25 kilogramos fuerza metro, obteniendo un valor de 2,51 siendo mayor a 1,5, cumpliendo con nuestro factor de seguridad del deslizamiento. Y así lo realizamos para el segundo bloque. Para el segundo bloque pues ya tenemos ya 3 gaviones con sus diferentes especificaciones y realizamos igual el cálculo para el punto A, con un ancho de 2 metros, una altura de 3 metros y especificando los centros de gravedad de cada gavión y el empuje activo horizontal. El empuje activo lo utilizamos de la igual manera al anterior, que es 1,2 por 1,8 por 3, que es la altura al cuadrado, por 0,3, obteniendo un valor de 2,6. Y el momento, de igual manera, lo utilizamos con el empuje activo por 3, que es la altura, por 1/3, de 2,673 kilogramos fuerza metro. El W sub T, que es 3,36 por 3, obteniendo el valor de 10,08. W sub 1, que es 1,5, que es el centro de gravedad del bloque 2, por 0,5 de este bloque, por 1,8, obteniendo el valor de 1,35 kilogramos. Y el momento de empuje activo igual que el anterior, que sería 12,44. Lo sacamos de W sub T por 1 más 1,35, que es W sub 1, por 1,75. siendo el valor de 12,44 kilogramos fuerza metro. Realizamos el cálculo del factor de seguridad del volcamiento. El factor de seguridad lo calculamos de el momento de empuje activo sobre el otro momento, que es 2,673. Este es un valor de 4,65 siendo mayor a 2, cumpliendo con el factor de seguridad del volcamiento. Y para el factor de seguridad al deslizamiento realizamos el mismo cálculo, debemos tener el n y el mu es 0,5, el mismo, y el n es 11,43. El factor de seguridad, pues como sabemos en la fórmula, es n, que es 0,5, que es el mu, por el n, que es 11,43, todo esto sobre 2,673, que era el momento que teníamos acá, obteniendo así un valor de 2,13, siendo mayor a 1,5, cumpliendo con el factor de seguridad del deslizamiento. Con este ejercicio damos por terminado el cálculo de muros de gaviones. Con este ejemplo espero que les haya quedado claro sobre todo el cálculo de gaviones. Muros de contención. Puede definirse como muros de contención a las estructuras capaces de contener o soportar las presiones laterales o empujes de tierra por terrenos naturales o rellenos artificiales. El proyecto de un muro de contención contempla seleccionar el tipo de muro y sus dimensiones, analizar la estabilidad del muro y diseñar los elementos o partes del muro. Los muros de voladizo de concreto armado están básicamente compuestos por dos losas de concreto dispuestas en forma de T o N invertida. Las partes de un muro de contención en voladizo son corona, la pantalla, la zapata, que a su vez tiene dos partes, la puntera y el talón. En la estabilidad, el análisis de la estructura contempla la determinación de las fuerzas que actúan por encima de la base de fundación, tales como el empuje de tierra, el peso propio, el peso de la tierra de relleno, cargas y sobrecargas, con la finalidad de estudiar la estabilidad del muro. Para garantizar la estabilidad se debe verificar la seguridad por volcamiento, la seguridad al deslizamiento y la seguridad de los elementos que conforman el muro afectados por el corte y el momento.
A continuación vamos a hacer el cálculo para un muro de contención en voladizo que hemos encontrado en el libro del señor Brajadas, capítulo 12. Acá nos muestra un muro con unas dimensiones ya especificadas y la tabla de valores para K sub A del capítulo 9, tabla 9.6. En primera instancia vamos a identificar nuestros datos de entrada como son alfa de 10 grados, valor de H1 que es calculado a partir de la multiplicación del 2.6 metros distancia del talón del muro por la tangente del ángulo alfa, H2 de 6 metros, H3 de 0.7 metros. El valor de H' que encontramos en la tabla resumen es la sumatoria de las tres alturas. El valor de K sub A fue hallado en la tabla 9.6. Nos ubicamos en la primera columna, alfa 10 grados, nos desplazamos hasta el phi 30 grados. El valor de K sub A será de 0.350. También el ejercicio nos muestra las propiedades de los materiales que entran dentro de la problemática de la sección a diseñar. Gamma, phi y C para un suelo 1, gamma 2, phi 2 y C2 para un suelo 2. En la sección de cálculos se hallará la fuerza activa de la ecuación de fuerza activa de Rankine 9.21 para el caso del libro de Braja, que en este caso es 1 medio del gamma 1 por h' al cuadrado K sub A. Como se debe calcular las resultantes horizontal y vertical haciendo uso de las funciones seno y coseno multiplicadas por el ángulo alfa, se hallan las fuerzas verticales y horizontales. Luego de esto se hallarán los momentos resistentes del muro. Esto será con las áreas de las secciones multiplicadas por el peso específico de los materiales. Para el caso del concreto, el peso específico será de 23.58 kN metro cúbico. El brazo de momento será la distancia desde el punto C hasta los centroides de las diferentes figuras. El valor del momento es la multiplicación del peso por el brazo, sumándole a estas la fuerza vertical por un brazo de 4 metros, dada la ubicación del talón a 4 metros del punto C. Esta sumatoria nos da el momento resistente y también nos da la sumatoria de las fuerzas verticales. Para el valor del momento por volteo tendremos la ecuación número 12.4 del libro guía. El factor de seguridad por volteo será la sumatoria de los momentos resistentes sobre el momento por volteo. Esta ecuación está en la sección 12.7 del libro de Brajadas. Para el factor de seguridad por deslizamiento se hallarán los siguientes valores: K sub P de la ecuación 12.13, así como K1 y K2 que serán igual a 2 tercios. El valor de 1.5 de D equivale a la distancia desde el borde del relleno, delante del muro y el fondo de la frontera. El valor de P sub P o fuerza actuante viene por la ecuación 12.14 en el libro Brajadas. El factor de seguridad por deslizamiento, ecuación 12.13, que es mayor a 1.5. A continuación revisaremos el predimensionamiento del muro teniendo en cuenta los datos ingresados. El espesor de la zapata estará dado por h' sobre 12. El espesor de la corona será h' sobre 24. La base del muro será h' sobre 12. La base total del muro será la altura 2 de 6 metros o h sub 2 por 2 tercios. La puntera será igual a 1 tercio de la base y el talón estará dado por el valor de la base mayor por 2 tercios menos el valor de la base pequeña. A continuación encontramos en el gráfico la localización de las medidas encontradas en nuestro escala.